Listo, entonces, pues nuevamente, buenas tardes para todos y para todas. Eh, pues en nombre de la Alcaldía de Cajicá, la Dirección de Juventud y la Estrategia Colombiana, pues queremos brindar una cordial bienvenida. Para nosotros pues es muy complaciente poder llevar a cabo este foro virtual, pues ya que creemos que estos espacios de diálogo serán y son muy importantes y permitirán hacer un intercambio de experiencias entre las diferentes culturas de ambos países, Colombia y El Salvador, y pues especialmente dialogar sobre un tema de coyuntura global, pues como es el tema del COVID. Asimismo, pues quiero dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. Desde El Salvador nos acompaña Alexander Carvajal, él es licenciado en Relaciones Internacionales. Desde Colombia nos acompaña Oscar Fabián López Venegas, él es sociólogo. Igualmente dar la bienvenida y el agradecimiento a la ONG Mentes Jóvenes, a la Red Internacional Promotores ODS El Salvador, al colectivo OBU, colectivo Dinámica Estudio, colectivo Índigo, Construyendo con Amor, y a todos los demás jóvenes que participarán en este foro. Entonces, pues sin más preámbulo, iniciaremos el foro post-COVID, cómo ha afectado la pandemia a los jóvenes, cuáles son los desafíos o retos para el desarrollo de la sociedad en el ámbito económico, político y social. Hoy seremos dos moderadores, Rafael Hernández, quien es un dinamizador de la estrategia llena de color tu territorio, y pues quien les habla, Camila Villarraga. Entonces, para dar inicio, por favor, Oscar Fabián López, quien es sociólogo, ¿nos podrías dar una breve introducción respecto al futuro en Colombia en cuanto al ámbito económico, político y social? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí presente. Mi nombre es Oscar López, yo soy sociólogo de la Universidad Nacional. Bueno, digamos, yo quiero empezar hablando de este término post-COVID. Yo creo que aún no podemos empezar a hablar de, digamos, de una situación post-COVID. Estamos en plena, digamos, plena desarrollo de la pandemia. Aún falta ver, digamos, cómo se sigue desarrollando la pandemia, digamos, en términos, no sé, médicos, tal vez pueda durar 1 o 2 años más. Entonces, digamos, yo no hablaría aún digamos, de una situación post-COVID. En segundo lugar, digamos, desde la sociología, por supuesto, podemos hablar de cómo esta situación de pandemia a nivel global ha afectado los ámbitos económico, político y social. Digamos que en muchos años, tal vez en un siglo, la humanidad no había experimentado un tipo de pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Igualmente, digamos, el mundo actual tiene unas dinámicas muy particulares que hacen que, por ejemplo, la gripe española de hace 100 años, digamos, no incidiera o no afectara, digamos, la vida humana de tal forma como sí lo vimos en un corto plazo en la actualidad. Entonces, vimos, por ejemplo, que el hecho de la necesidad de aislarnos socialmente llevó a una caída bastante fuerte en la economía de todos los países, o sea, a nivel mundial, por supuesto, pues incluido nuestro país, que obligó a su vez, digamos, a los políticos, ¿sí? Digamos, a moverse en una situación para la que no estaban preparados, ¿sí? O sea, a tomar medidas, digamos, de una forma rápida y que muchas veces no fueron las mejores para llevar, digamos, sobrellevar la situación de pandemia.
Por otra parte, digamos, ya hablando en lo social, obviamente estas estructuras económicas y políticas afectan el desarrollo de la vida social. Sin embargo, a mí me gustaría, pues ya que este es como un encuentro, digamos, de jóvenes, hablar sobre temas, digamos, de cómo la pandemia afectó la vida cotidiana y el desarrollo de las relaciones sociales entre jóvenes, aspectos como las relaciones amorosas, por ejemplo. O sea, la pandemia nos obligó a aislarnos, a dejar de tocarnos. Entonces, sería interesante también partir, digamos, por ese, o sea, cómo la pandemia cambió, o sea, ha cambiado nuestras costumbres y cómo está creando nuevas formas de relacionarnos entre nosotros, entre las personas. Vale, Oscar, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora le daremos paso a el señor Alexander Carvajal, licenciado en Relaciones Internacionales, para que por favor nos haga igualmente una introducción a la perspectiva del futuro en El Salvador en el ámbito económico y político y social. Te escuchamos. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Primero quisiera saber si me escuchan bastante bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, se escucha, Alex. Gracias por la invitación. Bien, yo traía quizás algunos datos, comparto muchas de las cosas que mencionaba Oscar, sobre todo que no podemos estar hablando todavía de una era post-COVID, porque todavía estamos marcados en una era de incertidumbre, ¿verdad? Eso quiere decir que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, todavía no sabemos dentro de cuánto tiempo va a durar la creación de una vacuna, todavía hay países potencias como Estados Unidos, China, el Reino Unido que no se han podido poner de acuerdo para hacer de una vacuna un bien público global, y también hemos visto cómo Naciones Unidas incluso ha tenido un papel poco relevante a la hora de intervenir o a la hora de actuar con todos los estados. Entonces quisiera mostrarles un poco una radiografía de cómo ha venido esto a afectar El Salvador. Y tenemos como un primer punto en el ámbito económico, el crecimiento económico tendrá una desaceleración del menos 8.6%, y esta es una tendencia que seguirá en toda América Latina. Todos los países van a decrecer económicamente, y este es uno de los grandes problemas que nos va a tocar enfrentarnos a nosotros como región y también a nivel mundial. El 8.6% es lo menos que va a crecer es una desaceleración del menos 8.6%, que es la tasa más baja de Centroamérica. Incluso El Salvador era de los países que crecía, de los que menos crecía a nivel centroamericano, y esto ahora viene a agravar un poco más la situación. También otro de los datos que encontré es que entre enero y junio de este año se han perdido casi 85,000 empleos formales, y dentro de estos a los que más va a afectar es a los más jóvenes, sobre todo. Y eso también, por ejemplo, organizaciones como la OIT hablaba respecto a este tema en específico de los jóvenes, que normalmente cuando las empresas dejan de percibir sus ganancias, les toca despedir empleados, y a los primeros que se ven más vulnerables a que los despidan es a las y los jóvenes, debido a que estos son los que tienen menos experiencia laboral, y ellos prefieren seguir conservando a las personas que tienen más experiencia en sus empresas. Otro aspecto importante para el caso salvadoreño es que la deuda ya supera más del 90% del Producto Interno Bruto, y todavía esto puede crecer aún más debido a que se han realizado varios préstamos en los que todavía no hay una transparencia en el uso de los recursos públicos. También comentarles que en mi país había un conflicto político y económico por la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021. Esto se presenta un presupuesto en el mes de septiembre para que se apruebe antes de diciembre, de enero. Entonces ha habido un conflicto, no sé si ustedes han visto que en el país han habido muchas noticias internacionales sobre los conflictos que hay entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces es un panorama bien complicado, porque incluso muchos expertos hablan de que las cifras que presentan el Ministerio de Hacienda no son las idóneas y que están un poco infladas. Otro aspecto importante es que la inversión extranjera el primer trimestre fue de 48 millones de dólares, siendo la más baja de Centroamérica. En lo que respecta al gabinete económico, nosotros hemos tenido la renuncia de 2 ministros de Hacienda,
y 3 presidentes del Banco Central de Reserva y 2 de la Superintendencia Financiera, para que vean un panorama de cómo es la gravedad del asunto a nivel económico del país. Pasando un poco al ámbito social, en El Salvador, según los datos de la CEPAL, nos mencionan que la pobreza extrema pasará del 7.8 al 11.9% y la pobreza monetaria del 33.7 al 40.2. A nivel de América Latina se prevé que será del 37.7% y de la pobreza extrema alrededor del 15%. También hemos tenido muchos problemas en el ámbito de las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, porque cuando se dio el confinamiento hubieron muchos abusos de poder y fue una de las cuarentenas más estrictas del mundo que tuvo mi país, ¿verdad? Por ejemplo, hubieron muchas personas que se las tuvieron que llevar presas a centros de retención, en los que al final fueron centros de contagios. Otro aspecto es que considero yo, quizás más futuro, es que la reapertura va a ser, la reapertura del acceso a empleo va a ser bastante lenta y también va a afectar mucho a los jóvenes. A nivel de los sistemas de salud, también creo que estarán cada vez más colapsados, y esto debido a que el confinamiento causó también enfermedades secundarias en las personas, como por ejemplo hipertensión, estrés, y esto también te lleva a otro tipo de enfermedades que terminará afectando. Y considero que también que se debe replantear nuestro sistema educativo hacia uno más tecnológico, quizás a ver más clases virtuales, que era quizás una de las perspectivas que ya se tenían desde antes, pero que ahora, debido a la pandemia, se ha tenido que acrecentar. En el ámbito político, en el país hay un aumento del autoritarismo y tenemos una sociedad más polarizada. Nosotros hemos sido un país que fue gobernado por 2 fuerzas políticas, que fue el FMLN y Arena, la izquierda y la derecha. Después vieron el liderazgo de Nayib Bukele, que logró romper con esos 2 partidos tradicionales, y muchos creían de que la polarización en El Salvador iba a cambiar. Sin embargo, no ha sido así, sino que al contrario, se ha redibujado bajo la figura de un líder, y muchos, incluso politólogos, dicen que El Salvador incluso es de los países más polarizados de América Latina. Otro aspecto importante que hay que ver para el futuro es que nosotros también, esta polarización se debe también a que en el 2021 vamos a tener unas elecciones en el que va a estar en juego incluso el sistema democrático, ya que debido a que va a participar un partido nuevo, que es el del presidente, que se llama Nuevas Ideas, y pues está en riesgo de que si ellos ganan mayoría, cada vez el poder ejecutivo va a ir teniendo una mayor concentración de poder en todos los órganos del Estado. Esto puede complicar con las elecciones de segundo grado, ya que hemos visto que ahora normalmente las democracias ya no mueren por golpes de Estado militares, sino que van muriendo gradualmente, así como han sido muchos países como Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, entre otras. Otro aspecto que es un reto a nivel de América Latina es el debilitamiento de las instituciones y la falta de confianza que hay hacia estas mismas. Los casos de corrupción que más adelante vamos a ir viendo cómo nuestros países van a ir saliendo a la luz pública. Y otro aspecto muy general que veo en el ámbito político, lo voy a decir a nivel de América Latina, es que debido a que esta crisis del COVID ha venido a afectar en lo social y en lo económico, y también lo va a hacer en lo político. Entonces, para el año 2024, en mi país, yo veo altas posibilidades de que hayan alternancias del poder. Normalmente en la región se reelegían, no los presidentes, sino que se reelegía quizás el mismo partido de gobierno de turno, pero ahora la crisis va a causar muchas más molestias e inconformidades en la población, aumentados los casos de corrupción. Preveo de que muy probablemente sí se vayan a dar alternancias a la hora de celebrar elecciones a nivel de gobierno. Entonces quizás me quedaría hasta aquí con mi primera intervención. Muchas gracias. Alex, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer la presentación de Nicolás Nieto, director de Juventud de la Alcaldía de Cajicá. Nicolás, ¿te escuchamos? Bueno, pues muy buenas tardes para todos, para todas. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Para nosotros, pues es algo gratificante poder unir 2 países hermanos en estos espacios. Importante, el COVID ha afectado, pero también nos ha dejado ciertas enseñanzas. Muchas veces nosotros cuando salíamos a la calle no valorábamos
todo lo que teníamos. Para nosotros se nos había vuelto muy monótono el poder salir a la calle libremente, el poder ir por un café, el poder ir y hablar con tus amigos. Para nosotros se nos estaba volviendo algo cotidiano, que muchas veces no le estábamos dando el significado que verdaderamente se merece. Por eso, digamos, estas pandemias, estos retos que tiene que enfrentar la humanidad, sí traen cosas negativas, pero también traen ciertas cosas positivas, ¿no? Hemos aprendido que antes el abrazo de una mamá, de un hermano, de un amigo, nosotros lo veíamos como algo normal. Ahora es algo que no sé si a ustedes les pasa, pero que muchas veces uno desea, pero que sabe que no lo puede hacer. ¿Por qué? Por el riesgo al contagio a los familiares. Lo digo en mi caso personal, y es que nosotros muchas veces llegamos a la casa después de largas horas laborales, en el cual queremos estar con las personas que queremos, ¿sí? Con las personas que, digamos, tenemos un afecto, pero que sabemos que hemos estado expuestos todo el día, entonces que es preferible no hacerlo. Y antes uno eso lo veía muy cotidiano. De hecho, si me preguntan ahora, ¿qué extraño más? Es eso, es ese contagio, ese contacto, esa proximidad que muchas veces uno tenía con las personas que uno quiere. Asimismo, es el disfrutar un poco la vida, ¿no? La pandemia nos ha enseñado que el dinero no lo compra todo, ¿sí? Nosotros antes siempre estábamos pensando en monetizar, en tener, en hacer. Miren que algo muy curioso es que cuando el gobierno nacional de Colombia, pues dio su toque de queda y dijo todo el mundo a confinamiento, los carros lujosos, los autos lujosos estaban ahí parqueados sin poder salir. No podían utilizarlos. Entonces, ¿de qué servía tener tantos lujos, tener tantas cosas, si al final ni siquiera podía salir? Se había perdido algo muy importante para los seres humanos y es el tema de la libertad. A nivel psicológico, nos hemos visto expuestos, nos hemos visto damnificados, pero también hemos aprendido a sobrellevar todas estas circunstancias. Antes, nosotros por estar en una zona de confort, no valorábamos todo lo que teníamos y con esto no teníamos ese malestar que muchas veces tenemos hoy. La tasa de ansiedad en los jóvenes está disparada. La tasa de depresión también. Esto también nos ha enseñado que los sistemas de salud, toda la parte, digamos, comunitaria, debe comenzar a prestarle más atención a todos esos síntomas y signos que muchas veces presentamos nosotros. Algo muy curioso que pasó cuando llegó todo el tema de la pandemia aquí a Colombia es que la gente decía, no, eso no existe, ¿sí? Cuando las cifras comenzaron a subir fue cuando dijeron, no, sí existe, ¿sí? Eso también habla un poco de la idiosincrasia colombiana, y es que nosotros pensamos que las cosas simplemente nunca nos van a tocar, pero que el día que nos toca, decimos, uy, debimos haber hecho algo oportunamente. En el caso de Colombia, el gobierno nacional pues, ha lanzado una serie de decretos, de normas, ¿sí? Que digamos nos permiten a nosotros pues, llevar esta crisis económica, social, política, pero también se ha olvidado de ciertos sectores muy importantes. La salud mental es algo indispensable en estos momentos. De hecho, veámoslo cotidianamente. Cuando tú coges un perro, digamos, un gato, y lo encierras en una jaula, los niveles de estrés, de ansiedad, comienzan a subir drásticamente. Eso mismo nos está pasando a nosotros, ¿sí? Nosotros, al estar encerrados en un apartamento, en una casa, sin poder tener un contacto con las personas que queremos, nos comienzan a sentir, digamos, nos comenzamos a sentir con estos signos y estos síntomas. Es importante también ver la labor que se ha realizado desde diferentes dependencias. Hoy en día, la tecnología nos permite unir muchas cosas que antes nosotros creíamos imposibles. De hecho, si no estuviéramos en este tiempo de pandemia, este espacio, estoy casi que seguro que no lo hubiéramos o no hubiéramos querido potencializarlo tanto. Entonces, hay cosas negativas, sí, pero también hay cosas positivas. El día de mañana, cuando logremos superar todo esto que nos ha pasado, creo que lo primero que vamos a querer hacer es salir y disfrutar de las cosas que para nosotros en cierto momento de la vida no eran tan importantes, pero que ahora, después de haber vivido todo este confinamiento, creo que sí van a ser aún más importantes. Entonces creo que la invitación un poco también es a que cuando salgamos de esto, disfrutemos más de las pequeñas cosas que nosotros siempre dábamos por hecho. Gracias.
Nicolás, muchísimas gracias. Ahora vamos a darle espacio a Virna Rivera para que haga la presentación. Ella es representante de la ONG Mentes Jóvenes del Salvador. Virna, ¿te escuchamos? Hola a todos, pues un gusto el poder compartir con ustedes en estos momentos. Eh, bueno, creo que realmente ya, los tres ponentes que han pasado, que han abordado un poco respecto tanto realmente la temática y lo que estamos viviendo a nivel de país en cuestiones políticas, en cuestiones de salud, creo que algo muy importante que también pues yo diría que la pandemia ha venido a recalcar y nos ha venido a fortalecer es el aspecto que, como bien decía Nicolás, realmente no estaríamos aquí el día de hoy hablando, dialogando entre jóvenes, haciendo un intercambio de experiencias entre países, de realmente cómo nos ha afectado a nosotros los jóvenes la pandemia. Y yo creo que la mayoría de jóvenes que estamos en este espacio en estos momentos son jóvenes organizados, que están en movimientos de sociedad civil, que trabajan en sus comunidades. Y no me dejarán mentir que todo esto ha venido a reestructurar totalmente nuestro trabajo, el trabajo de campo que se hacía, tuvimos que moverlo de forma virtual, tuvimos que empezar a ver cómo podíamos de verdad llegar y seguir impactando desde nuestros hogares sin poner en riesgo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que se acercan a nosotros para poder pues seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, realmente felicitarlos. Nosotros como El Salvador, creo que Alex ha hecho un excelente resumen de todo lo que hemos pasado a través de todo este periodo de cuarentena. Ha sido un proceso bien difícil, al menos para nosotros como país, en cuestión de términos de derechos humanos, en el aspecto de que muchas comunidades también estuvieron sin agua, cuando el agua se vuelve sumamente importante, pero también es importante recalcar estos espacios virtuales. Creo que la comunidad internacional y los jóvenes nos estamos moviendo a buscar nuevos horizontes. Creo de que la virtualidad nos ayuda a dejar de lado el aspecto de aquellas barreras o aquellas fronteras, ¿verdad? Sino de que vamos más allá y hoy estamos aquí juntos. Entonces, muchísimas gracias de verdad y pues los dejo con Cami. Vale, Virna, muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Entonces, pues va para los participantes de ambos países. Nos gustaría que nos contaran de qué manera les ha afectado el confinamiento a causa del COVID-19. Vale, Kevin, ¿te escuchamos? ¿Me pueden... Ok, creo que Kevin tuvo fallas con la conexión, ya regresó. Vale, Kevin, te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Kevin. Perdón, gracias. Creo que aquí en Colombia se empezó la cuarentena más o menos a principios o mitades de marzo, si no estoy mal. Bueno, resulta que, pues a mí en mi caso personal fue bastante difícil el tema de la pandemia, del COVID-19 y la cuarentena. Yo estaba estudiando en la universidad, primer semestre de ingeniería civil. El cambio al tema virtual, a la virtualidad, fue muy drástico, fue muy difícil de asimilar. Asimismo, eh, pues si bien la tecnología fue una herramienta que facilitó mucho, no solo la educación, sino también el trabajo, el cambio me dio tan duro que desafortunadamente, pues yo tenía una beca con esa universidad, perdí la beca por unas cuestiones con una materia y tuve que dejar de estudiar en esa universidad y duré bastantes meses sin estudiar. Mi plan para esos meses
era de pronto, no sé, conseguir un trabajo, tampoco, desafortunadamente tampoco me salió trabajo por ningún lado. Y hasta hace poquito fue que volví a estudiar en otra universidad, pero también fue muy difícil por el tema de estudio, por el tema de trabajo y también por el tema personal, digamos, a niveles de salud mental. O sea, no es como que yo me hubiera enfermado drásticamente, pero sí estar encerrado sin tener contacto con nadie, bueno, pues solo con mi familia, pero pues a veces como que cansa un poquito ver siempre las mismas caras, estar siempre encerrado en el mismo espacio me daba como un poco de ansiedad, entonces también fue muy duro en el tema de salud mental. Gracias, Kevin, por tu participación. Es un claro ejemplo que, pues, a causa del COVID-19 tenemos afectaciones en todos, pues, los ámbitos, académico, ámbito social, ámbito familiar y, pues, de salud. Quisiera escuchar a algún participante de El Salvador. Yo quisiera participar. Claro que sí, Fernando, te escuchamos. Ok. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En mi caso, pues, al principio de la pandemia parecía no afectarme porque dije, bueno, a lo mejor nada más van a ser 1 o 2 meses de confinamiento y eso es todo, pero de repente a cada vez le subían otros 15 días y otros 15 días y otros 15 días. Entonces ahí la mente se va frustrando y entonces uno comienza a pensar, entonces nos van a tener así, ¿hasta qué? Hasta que termine el año, nos van a tener de 15 en 15. Entonces eso fue jugando un papel muy, pero muy fuerte, tanto en la psicología propia como en la de la mayoría. Entonces, ese es un primer afecto. Lo segundo, el debilitamiento de las relaciones de amistad, incluso de las relaciones íntimas. ¿Por qué? Tú ya no veías a tus amigos. Básicamente, tus amigos eran una pantalla. No era lo mismo. Y de tanto también pasar como que solo hablando por teléfono o solo pasar por el monitor, pues se volvía demasiado monótono. De repente perdía el sentido. No era lo mismo. Pensabas que a lo mejor no los ibas a ver. Entonces eso pues también debilitaba las relaciones personales, que se perdieron noviazgos, se perdieron amistades, se crearon incluso más conflictos familiares. ¿Por qué? Generalmente sí, nosotros decimos lo que pasa es que nuestras familias nos aman y todo esto, pero ¿qué pasa? De repente nos vemos en un círculo donde convivimos cada día con la familia y los problemas también se incrementan, la frustración se incrementa, las familias comienzan a reclamar. Entonces, lo que debió de haber sido un acercamiento, al final fue como una pesadilla, casi que estar en casa y no poder resolver los problemas. Y finalmente, antes de ceder la palabra, pues también causó mucho, pero mucho afecto el hecho que muchos de nosotros no teníamos empleo o no tenemos empleo. ¿Y qué sucede? Pensamos, pero ¿y en qué momento con toda la pandemia nosotros vamos a conseguir siquiera un empleo? No había manera, porque si nosotros pensamos que la economía está mal, entonces, ¿qué oportunidades hay para nosotros los jóvenes? Entonces creo que esas fueron una de las situaciones más fuertes donde mi persona pues tuvo que pasar y sé que muchos de ustedes también. Cedo la palabra. Muchas gracias, Luis, por compartirnos tu experiencia. Igualmente a Steven Soto, que nos dejó su experiencia por el chat. Vamos a hacerle la palabra a Tatiana Pinzón. ¿Te escuchamos? Tatiana, ¿no te escuchamos? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Listo. Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en el foro. En verdad es muy grato como hablar de este tema porque de pronto a algunos les sirve como para desahogarse. Por ejemplo, mi experiencia durante la pandemia, yo estaba en mis prácticas profesionales donde me tocó realizarlas por teletrabajo, donde se aumentó el horario. Yo hacía mis prácticas en un colegio, entonces mi horario inicial era de 8 de la mañana a 3 de la tarde y pasó de ser de 24 de 7
incluyendo fines de semana, porque tenía chicos, tenía profesores que se estaban sintiendo muy mal por el aislamiento, se estaban frustrando porque siempre veían las mismas caras, porque no tenían nada que hacer. Entonces, esa fue mi experiencia. También que por el tema de la pandemia y ahorita el nuevo pico que hay en noviembre, lastimosamente los grados no se pueden realizar de manera presencial, sino virtual. Entonces, también fue un cambio muy abrupto en el que no estábamos preparados y en el que sentí que hay muchas personas que no estamos preparadas en cuanto a la importancia de la salud mental, para darle como el conocimiento a los demás. Todos estamos como preocupados en las cosas materiales, en el dinero, en conseguir, en producir, pero nunca nos ponemos a pensar en nuestra mente y qué hay en nosotros. Entonces, es eso. Gracias. Gracias, Tatiana. Claro, así como tú lo dices, cosas tan pequeñas como dar un abrazo, salir a caminar, se han vuelto ahora cosas complejas para hacer. Ahora vamos a dar paso a Ariel Martínez. ¿Te escuchamos? Bueno, pues mientras Ariel se vuelve a conectar, damos la palabra a Diana Vega. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Diana Fernanda Vega, del colectivo Índigo. Les quiero contar que a título personal sé que ha sido muy complicado para muchos en muchos aspectos de la vida. El hecho de no poder compartir con su familia cada momento, cada situación, pero también he notado muchas cosas también a favor, dentro de las cuales pues quiero resaltar es el emprendimiento como tal. Pienso que ha sido una oportunidad o es una oportunidad para que muchos de los que quieren como tal desarrollar sus propias ideas, poderlo hacer. Es como toda esta parte de los medios, el internet y todo esto, como que dan la oportunidad de uno poder desarrollar todo lo que en la vida han querido hacer, no solamente depender de una empresa, de que te den trabajo, sino que tú puedas hacer tus cosas por tus propios medios, desarrollando lo que a ti te gusta, porque muchas personas como tal comienzan a trabajar porque les toca, porque no tienen forma de sostenerse y porque comienzan a trabajar e inclusive estudian en muchas cosas que a la larga ni siquiera pueden desarrollar, porque no le dan a uno la oportunidad. Entonces, pienso que es una forma de uno poder verdaderamente hacer lo que le gusta, realizar como un emprendimiento propio y trabajar para desarrollarse a nivel, pues, personal. Entonces, a nivel, discúlpeme un segundo, pienso que es súper interesante pues, en este aspecto. Obviamente la salud mental es importante y pienso que también el Internet ha ayudado para que uno pueda como tal estudiar también algunas cosas. Yo miraba que inclusive a veces las personas han querido como tal estudiar, hacer posgrados y no tenían como tal los recursos. Ahora las universidades, precisamente por el hecho de que no hay casi personas que están yendo, he visto que han rebajado inclusive acá en Colombia los costos de hacer posgrados. Hay muchas cosas en internet que uno puede también como acceder y poder capacitarse un poco más. Entonces, como que he podido desarrollar esa parte mucho mejor, poder aplicar y aprender un poco más para aplicar obviamente a mi emprendimiento como tal, ¿no? Entonces, pues quería como resaltar un poquito esa parte del emprendimiento y yo sé que es muy difícil toda esta situación que estamos llevando, pero también tenemos que buscarle las cosas positivas y comenzar a desarrollar un poco más y poder desarrollar lo que a uno verdaderamente le gusta en la vida. Gracias. Muchas gracias, Diana. Eso digamos que es la otra cara de la moneda y es como el lado positivo que nos ha dejado el tema del COVID y es como
la oportunidad de que las personas se puedan reinventar, y pues a favor de la virtualidad, digamos que muchas personas también han podido ejercer nuevos emprendimientos, digamos que pues ese es el lado positivo de las consecuencias. Bueno, vamos a dar la palabra a Ariel Martínez, luego pasamos con Carmen Camero y ya daríamos inicio a la otra pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches desde El Salvador. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Ok, voy a dar mi punto de vista. Cada quien considero que vivió la cuarentena de distinta forma. Entonces, en el caso mío, este 2020 para mí fue uno de los mejores años porque es cuando muchas más cosas he hecho. Puede sonar un poco, tal vez un poco irresponsable en el sentido de ver todo lo que ha pasado con muchas personas, porque para muchos ha sido diferente. Uno sí, lamentablemente, ha sido muy, muy cruel la situación, para otros ha sido de ganancia. En el caso de Ariel Martínez, pues desde que inició la pandemia nosotros estuvimos en el territorio, porque les digo nosotros porque pertenezco a una organización territorial donde trabajamos por nuestra comunidad, por nuestro municipio. Entonces, para nosotros era como quedarnos de brazos cruzados, era imperdonable. Teníamos que estar con la población apoyando, estando de frente, y quizás un poco irresponsable porque también nosotros nos estábamos arriesgando al virus realmente, y arriesgábamos a nuestra familia, pero nos obligaba a nosotros poder acompañar a estas personas y también a la comunidad en tema de víveres, de ayudarles con víveres, en temas de poder higienizar algunas partes donde más se aglomeraba personas, de entregarles alcohol gel a todas las instituciones, algunas instituciones que se encontraban. Entonces, nosotros desde ese momento y hasta ahora no hemos parado, y ha sido en cuarentena donde como Ariel Martínez me he preparado mucho más en temas políticos, en temas comunitarios, en todo ese tipo de temas. Entonces, para mí de verdad la cuarentena ha sido de mucho provecho. Gracias a Dios no lamentamos nada con mi familia ni como persona, y sin embargo hemos ayudado a la comunidad en gran manera. Gracias. Ariel, muchísimas gracias. Damos la palabra a Carmen. Buenas noches para todos. Bueno, yo les comento, digamos que soy una jovencita de más de 50, pero hablo desde la experiencia con mi hija, que realmente, pues, en qué se vio o nos vimos, porque esto es a nivel familiar, afectados. Ella terminó bachillerato el año pasado, y pues ya teníamos todo organizado porque lo que ella quiere estudiar o el enfoque que quiere darle a sus estudios pues no se conseguía acá en nuestro país, y ya le habíamos organizado todo su viaje en el exterior, con mucho sacrificio realmente porque no es fácil. Y pues a raíz de la pandemia pues se le empezó a trancar todo, cada vez era una disculpa más, hasta el momento en que ya decidió el país no dejar entrar a ningún colombiano. Y pues así durante todo este tiempo ella estuvo postergando, cada vez con una ilusión, después se le cambiaba, volvía y se ilusionaba, y esto creo que no es fácil para ninguna familia, pues. Pues en este momento, digamos que también quiero en este sentido darle la razón a la compañera Diana y al compañero anterior, que realmente uno tiene, como tanto que se escucha ahorita la palabra reinventarse, es volver a cambiar todas sus expectativas, pero yo creo que lo más importante es como rescatar
que uno siempre tiene que mantener vivos sus sueños, no los debe dejar caer. Estos son inconvenientes en la vida que siempre se van a tener, y sí, parece duro, parece que todas las puertas se cierran, pero hay que valerse de una y otra cosa, y por lo menos en este momento ella, lo que decía la compañera Diana, está estudiando por internet, haciendo un curso aquí, haciendo otro curso allá, de lo que le gusta, dentro de la misma carrera que quiere estudiar, y pues es eso, no dejarse de fallecer con toda esta situación. Eso era lo que quería compartir con ustedes, que las dificultades se presentan, pero hay que salir adelante, y los jóvenes tienen esa capacidad de hacerlo, así es de que es el ánimo que hay que mantener arriba. Vale, Carmen, muchísimas gracias. Bueno, Karin, te damos la intervención y ya pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Ok, buenas tardes para todos. Ok, María o Karen, no sé, escuché bien, lo siento. Perdón, María estaba primero, qué pena. Bueno, pues buenas noches para todos. Mi nombre es Carolina María. Pues la intervención que yo quiero hacer antes de pasar a la siguiente pregunta es que el campo, pues todos hablamos como desde nuestra experiencia, ¿no? Y el campo, pues que ni se vio afectado, pues fue el sector artístico, ¿no? Porque es complicado que si estamos acostumbrados como a algo que hacemos pues fuera de la, digamos, yo no permanecí en la casa, todo era como ir o hacer esto o hacer aquello, todo de una forma artística. Y se cerró como de un día para otro, ¿no? Como que hubo un bloque, un día donde pensamos, no, esto va a pasar, y va a ser una semana, dos, seguí como haciendo planes, y cuando me di cuenta que no, pues pasamos como a ese mismo proceso que dice la compañera, que es como reinventarse, ¿no? Desde el sector artístico, que pues creo que fue uno de los sectores que más se vio afectado de todas las formas, pues mayormente económicamente. Tuvimos como que pasar a entender desde otras formas, ¿no? O sea, obviamente todo se puede reinventar y se puede hacer virtualmente, pero desde pues, nuestro campo, cualquier campo artístico, pues nos limitaban, fue limitante. Fue de mucha ayuda, creo yo, para mí, porque los primeros meses fueron muy complicados. O sea, fue como proceso que estaba esperando para poder hacer las cosas, y creo que de las cosas buenas que rescato de esto fue, como dijo Nicolás y como dijeron varios compañeros, es que pues tú dejas de esperar, ¿no? O sea, con pandemia o sin pandemia debes hacer las cosas. Entonces yo creo que, pues pese como a todos esos complejos que pasamos todos, buenos y malos, es como que no nos quedemos esperando, ¿no? Que lo hagamos de la forma en la que se pueda, si no se puede igual, si nos frustramos o si no nos frustramos, hacerle, o sea, intentarlo, porque todos nos quedamos como en este encierro de que eso no se puede, de que tenemos que esperar, de que no se debe, y no, o sea, siempre hay una forma, así no sea la misma o así nos vayamos por un caminito. Entonces eso era como lo que yo quería decir. Gracias, María, por tu intervención. Vamos por último con Karen. Ok, ahora sí, buenas noches para todos. Como dijo Tatiana, mi nombre es Karen. Hago parte del colectivo OEU de Colombia. Ok, frente a lo que plantean ellas me parece un punto muy positivista, más que realista. No hay emprendimiento, hay medidas desesperadas de generar ingresos. El 37% de los comercios pequeños, de los pequeños emprendimientos, tuvieron que cerrar en Bogotá nomás. Romantizar el tema de que la educación virtual es un boom es mentira. Llevo 2 semestres estudiando virtual y no he aprendido la mitad de lo que aprendí en 2 meses que tuve de clases presenciales. El estrés ha sido mayor. Lo digo no solo por mi parte. A principio de la pandemia, la organización tuvo un proyecto que se llamó Tutores por Cajicá, donde se estaba ayudando a los niños que no tenían internet, que no tenían recursos para conectarse a una clase virtual. ¿Qué vimos? Madres desesperadas, niños que no estaban durmiendo lo suficiente, no estaban pasando un tiempo básico y necesario para aprender. Lo único que se está haciendo es entregar guías y trabajos sobre conceptos vacíos. No hay aprendizaje.
simplemente hay una entrega de trabajos. Y eso no es educación. Y si hablamos de eso solo en educación primaria, estamos formando con ese tipo de educación virtual, a distancia o como la quieran llamar, profesionales mediocres con títulos que están saliendo a medias. No es que las cosas estén mal, es que no podemos romantizar lo que está pasando. No es educación, es entrega de trabajos y entre esos dos hay factores muy diferentes. Entonces, más o menos eso es lo que yo quería pues aportar dentro de esta primera parte. Claro que sí, Karen. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, para la siguiente pregunta, igual para ambos participantes, es la siguiente. Para participantes de ambos países. ¿Cree usted que el maltrato intrafamiliar se aumentó debido al confinamiento? Mientras que lo piensan, vuelvo y repito la pregunta. ¿Cree usted que el maltrato intrafamiliar se aumentó debido al confinamiento? Diana, ¿te escuchamos? Bueno, pues yo creo que sí. Yo la verdad pienso que sí. En mi caso, pues puntual no fue así, pues porque mi esposo siguió trabajando y igual no lo tenía todo el tiempo acá, que a veces uno dice, bueno, es porque la persona está 100% acá. Yo pienso que en muchos casos sí pasó esto porque la gente no está acostumbrada a tener todo el tiempo a su esposo, a sus hijos ahí en la casa. Entonces, el hecho de estar todos reunidos en un mismo sitio, pues es muy complicado, o sea, todos respirando el mismo aire, más en el caso de gente que tenía apartamentos que vivían en sitios muy reducidos, entonces era muy complicado trabajar, cocinar, o sea, hacer todas estas cosas era muy difícil poderlo como tal, tenerlo todo ahí. Entonces yo pienso que esto generó muchos conflictos. Adicionalmente, el hecho de que algunos estaban, algunas personas, por ejemplo, que les gusta el licor y todo esto, estaban allí en la casa y ya tenían que beber, llevaban licor, todas estas cosas hizo que de cierta manera también hubiese agresión contra algunos, con la esposa, con los hijos, el maltrato. Entonces, esto acá en Colombia sí, yo lo escuché muchísimo, inclusive por televisión, que se estaba viendo pues todas estas situaciones, porque uno no estaba enseñado a tener 100% a las personas en un mismo sitio, todas conglomeradas ahí, sino y sin tener espacio de nada. Entonces, el hecho de tener todo ahí en conjunto, el uno hablando, el otro, los niños molestando, tener que trabajar, tener que cocinar, o sea, todas esas cosas pienso que sí afectaron de cierta manera la parte familiar e incluso algunas personas los llevó a, que yo escucho que ha llevado inclusive a separaciones en personas inclusive ya de muchos años, que uno dice cómo se va a separar una persona de 70 años ya con, o sea, como a veces yo digo como ilógico, pues de tanto que han vivido ahí siempre juntos. Entonces, pienso que sí, eso sí afectó mucho las relaciones familiares. Gracias. Listo, vale. Sigue Jenny Walteros en ese orden. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jenny Guanteros. Yo soy trabajadora social y trabajo en el programa de SPA. Se evidenció un maltrato intrafamiliar debido a que la misma contingencia hizo que todo el mundo cambiara todos sus horarios, su ámbito social, individual y económica. También llegaron a que muchos padres tuvieran que cambiar todo su tiempo y establecerlo solamente, pues tal vez dependiendo de la edad. Hablo de chicos pequeñitos, donde tienen que estar un 100% el cuidado del niño, haciendo tareas. Fuera de eso, pues si la mamá o el papá trabajan en teletrabajo, fuera de eso tienen que hacer todo lo que se basa en el hogar. Entonces esto conlleva a que el padre o el conjunto familiar empiecen como a interactuar malas rupturas entre ellos mismos. Los hijos también
pues obviamente al llevar tanto tiempo de estrés, y si estamos hablando de lo que decía mi compañera anterior ahorita que estaba hablando, si son espacios muy cerrados, estamos hablando de que sea una familia de dos papás y un niño y otro niño de aproximadamente 5 y el otro de 12 años, pues obviamente cambian todo su ámbito social. ¿Qué quiere decir? Pues ya después de 6 meses, obviamente un chico está estresado, un niño pequeño no entiende que todo cambió, que de un momento a otro se despidió del colegio y después tuvo que ver a sus compañeritos en internet, y es una problemática bastante amplia donde pues creería que tendríamos que tener varias intervenciones con el entorno familiar e individual, pues porque es una problemática que se está viendo, pues, y además de que no sea, estamos en proceso de COVID y todavía no estamos en post, pues, porque todavía no se ha acabado esto y no se acabará cerca. Entonces sí creo que es un momento de tomar tiempo y hablar pues con la misma familia y ver ese entorno familiar, lo que ha cambiado. Además de que también hay cosas positivas, pero sí se ha visto y se ha evidenciado mucho maltrato intrafamiliar por estas secuelas también, pues obviamente las personas que tenían alguna adicción o llámese alcoholismo, tabaquismo, sustancias psicoactivas, obviamente van a necesitar y se van a dar cuenta a la misma familia que algo está pasando con esa persona o ese individuo que está con ellos. Entonces sí, obviamente afecta un 100% la calidad de la vida de una persona y de su familia. Entonces sí es muy importante después enfocarnos como en esto, porque es una problemática bastante evidenciada. Muchas gracias. Bueno, en ese orden de ideas sigue Laura Rodríguez en intervención. Buenas noches, mi nombre es Laura Rodríguez. Respecto a los dos puntos de vista de Diana y de Jenny, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también se nos está olvidando algo, que es lo que se habló al principio, que fue la salud mental. Yo creo que aparte de no estar acostumbrados a estar todo el tiempo, toda una familia juntos, bajo el mismo techo, respirando el mismo aire, viendo las mismas caras todo el día, a estar así durante tantos meses, eso afectó mucho la salud mental y creo que es más que todo por parte de los papás cuando se dan estos sentimientos de rabia, de mal genio, que no se saben controlar. Creo que sería importante ahora en esta vida post-COVID, si se puede llamar así, que se implementara un poco más esto del control de las emociones, del control de los sentimientos, de hacer una mejor catarsis para que no hayan estos tipos de encuentros en los que a los que se tenga que llegar a la violencia, que se pueda hablar antes de cualquier otro tipo de encuentro violento, que se pueda expresar con libertad cada punto de vista en una familia, que no se tenga que llegar a la violencia siempre. Entonces creo que es muy importante que todos, tanto grandes como pequeños, eh, se pueda tener como un control de sus propias emociones, saber qué emociones están sintiendo, porque se ve mucho que las personas a veces ni siquiera como que conocen lo que sienten, entonces creo que es muy importante esa parte de la salud mental y del desarrollo fructífero de las emociones. Listo, vale. Sigue María Guijo. Disculpa, Rafa, ¿no sigue un chico antes? Sí, Michael Almenar. Qué pena. No, descuida. Pues aquí en el país sí podría decirse que hay un incremento de la violencia, pero ya como lo mencionaba Laura, también es necesario que destaquemos que no solo es violencia física como tal, sino también emocional o psicológica. Y específicamente ese es el caso que quiero que lo tomemos como ejemplo. Imaginémonos nosotros en nuestras actividades cotidianas que llegamos a tener un nivel de estrés y ahora súmenle también a los pequeños. Entonces, dependerá también de qué tan avanzado esté el punto de cómo se conozca la persona, sus emociones, y ver pues que muchas veces se descargan en los pequeños, en los hijos. Y un ejemplo claro es también el siguiente: la brecha digital que tenemos aquí en el país
ha hecho que muchos profesores que no conocen de tecnología utilicen a sus mismos hijos como educadores. Es decir, subime la presentación, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro. Y entonces el joven queda saturado, está totalmente desgastado. Al final se ha convertido en un esclavo también, en lugar de simplemente poder hacer sus actividades. Entonces sí considero de que hay un incremento de la violencia, pero no solo de la manera física, sino también de la emocional. Listo, vale. Ahora sí continúa María Guijo. Bueno, yo pienso pues desde Colombia, que Colombia es un país muy violento, donde nosotros romantizamos, como decía la compañera anteriormente, la violencia. Nosotros, claro que el control de las emociones son importantes y es algo que tenemos que aplicar desde pequeños, ¿sí? O sea, yo supongo que hoy a los hijos, la gente pues con estos métodos de estudio se frustran cuando uno es joven, cuando uno es niño, se frustra un poco más fácil y son cosas que lo van a afectar más adelante. Pero entonces yo supongo que como padres o como personas adultas o mayores, tenemos que tener un control más de nuestras emociones, ¿sí? Pero afectar a los niños directamente, pues realmente no tiene ninguna justificación, porque nosotros romantizamos la violencia, pensamos que entonces, como la mamá es la que está en la casa todo el día cuidando a los niños, cuando el papá pasó a estar, entonces tiene derecho a maltratarlos física y psicológicamente, ¿sí? Porque no es esa figura paterna sentimental, ¿sí? Puede que sea la figura paterna, que el papá trabaja, que el papá trae, pero no es esa figura emocional que los niños necesitan. Entonces, pienso que es importante entender que la violencia incrementó mucho porque no, pues no se entienden a los niños pequeños pues principalmente, ¿no? Y no se les da como ese consejo, sino simplemente pues se les educa con gritos y estamos pues criando gente igual a las mismas personas pues malas. Entonces yo pienso que es importante que no romanticemos la violencia en ningún punto y que no digamos que es porque el papá está estresado o porque el papá tenía un problema, porque entonces el niño va a crecer con eso y esta va a ser su excusa para ser violento en el colegio, con la pareja, con la familia. Entonces creo que es importante sí criarnos como con una salud emocional segura, pero es importante que ya, pues, si ya no la tuvimos, pues que tratemos de tener ese razonamiento y que si vemos que no se puede, pues no estar ahí. Ese sería como mi aporte. Listo, vale. Continuamos con Oscar López, quien ya cierra pues con su aporte esta ronda de preguntas. Continúa en este orden de intervenciones Oscar López. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, lo que quiero decir es que, digamos, hay que tener en cuenta el elemento histórico de la violencia en ambos países, tanto El Salvador como Colombia. El Salvador tiene una historia de violencia, de una guerra civil que duró 10 años y un problema de pandillas que también les ha traído, digamos, unos niveles de violencia impresionantes. Colombia, digamos que o sea, no sé si decir que ha salido de un conflicto armado, porque digamos que está saliendo del conflicto armado en términos pues que las organizaciones guerrilleras están en decadencia, pero ese conflicto se está transformando en un conflicto de organizaciones mafiosas, ¿sí? Que perpetúan la violencia. Entonces, somos dos sociedades acostumbradas a la violencia
en las cuales, digamos, la violencia se vive cotidianamente, se transmite por los medios de comunicación masiva, y todo eso hace que se creen o se configuren pautas de comportamiento social que aceptan esos niveles de violencia. Entonces, eso en un escenario normal, digamos, es preocupante. Imagínense cómo es, digamos, que dos sociedades de tales características hiperviolentas se aíslen en medio de una pandemia. Pues por supuesto que sí, tenían que aumentar los índices de violencia intrafamiliar, ¿sí? Adicionalmente, digamos, estas sociedades, por sus problemas de conflicto, de violencia, pues son sociedades que tienen problemas de educación, precariedad en la educación, y esto es todo un caldo de cultivo para que, digamos, nuestras relaciones, nuestras interacciones sociales estén atravesadas por la violencia, ¿sí? Entonces, digamos que ese es mi análisis. Somos sociedades de alto riesgo de problemas de violencia intrafamiliar, precisamente por nuestra alta tolerancia a la violencia, ¿sí? Si algo debemos hacer es precisamente buscar, no sé, políticas públicas de educación, no sé, de capacitación, que fomenten, digamos, los valores, ¿sí? El valor, el respeto por la vida, por la dignidad, y que contribuyan, digamos, al buen desarrollo de las personas, ¿sí? Ese es mi análisis. Muchas gracias, Oscar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que la ciencia y la salud serán por fin una prioridad para nuestra sociedad? Listo, entonces mientras pensamos la pregunta nuevamente la leo. ¿Creen ustedes que la ciencia y la salud serán por fin una prioridad para nuestra sociedad? Te escuchamos, Michael. Yo no creo que sea tanto una prioridad, y se puede observar específicamente porque las personas, por lo menos acá en El Salvador, además de botar, por ejemplo, plástico, también está botando mascarillas. La gente sale sin mascarillas, no le tiene importancia a desinfectarse las manos. Se puede observar que la vida, al parecer, no ha cambiado. No digo que sean todos los sectores o que en todas las personas sea por igual, pero sí hay una parte de la población que se niega a observar que la ciencia importa y que la salud también es un tema que debemos de verlo seriamente. Entonces, en El Salvador hay esfuerzos, pero lastimosamente, cuando se trata de cuestiones científicas por parte de la academia, no se les da la importancia que se debe. Entonces, en ese sentido, sí considero que en nuestro país, en El Salvador, todavía hace falta muchísimo para poder verlos como temas principales. Gracias. Muchas gracias, Michael. Damos la palabra a Karen. Karen Figueroa, ¿te escuchamos? Ok, lo siento, no te había escuchado, disculpa. Bueno, yo voy a hablar en temas más generales, yo no lo voy a centrar en Colombia, ni en El Salvador, ni en Latinoamérica. Hay algo que se llama capitalismo, que tiene regido a todo el mundo casi, lo que no permite que haya un avance en esto. Cuando miramos años atrás, los científicos avisaron que venía una nueva pandemia, pero los sistemas de salud, los grandes laboratorios, las grandes potencias y todos los que tenían los recursos, la información y los que deberían hacer algo por la población no lo hicieron.
Colombia y no tiene un laboratorio preparado para organizar una vacuna, no tiene los medios y tampoco tiene las ganas de salvar al mundo. ¿Qué pasa? Cuando vemos que un producto no nos va a dar ahorita los frutos que necesitamos, pues simplemente lo pasamos a segundo plano. Y así no lo hemos podido evidenciar con todo el tema de esta pandemia. No hay vacuna, no hay avances. Y lo único que hay es retrocesos, porque cada vez nos dicen, no, los síntomas son diferentes. Ahora en el segundo brote va a haber tal cosa. Pero son temas que se pudieron evitar. Son temas que ya deberían haber tenido una investigación previa, pero no se ha hecho porque este sistema, eso que nos rige, no nos deja avanzar más allá de lo que nos dio producido en el momento. Pero pues eso no solo nos deja ver que no somos importantes, ni en este momento y probablemente en ningún otro. Gracias, Karen. Vamos con Javier, ¿te escuchamos? Buenas noches. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Digamos que escuchando las opiniones de mis dos compañeros o compañeros que están acá, creo que es necesario que nosotros tomemos conciencia de lo que está pasando en todo el mundo, porque es una pandemia, y que los entes políticos y las partes de la economía mundial y las partes de toda la parte que gerencia, digamos que la salud y deberían de priorizar en eso, pero en realidad creo que priorizan en la economía, en la acumulación, en toda la parte de crecimiento económico, pero salvar vidas no ha sido una prioridad, y creo que en este momento ya no lo va a hacer. Creo que ahorita estamos cuídense como puedan y desarrollen una felicidad económica, no una felicidad, que eso sería una felicidad también de bienestar, porque algunas personas, digamos que vemos la economía como un bienestar, es más sobre eso, y esa conciencia, pues desde que no se despierte en nosotros no va a haber como un cuidemos al otro, brindémosle un bienestar o algo así, es más sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno. Aló. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿usted cree que el teletrabajo ha llegado para quedarse? Vean el chat, por favor. Ok, Diana Vega, te escuchamos. Gracias. Yo creo que sí. Primero que todo, porque inclusive para las empresas es minimizar costos. Entonces, muchas de ellas han comenzado a ver que es chévere porque la gente está en su casa, ya se van a reducir un poco en esa parte. Adicionalmente, aquí puntualmente en Bogotá, por ejemplo, eso ayuda inclusive a minimizar un poco la parte del tráfico como tal. Ha ayudado, de verdad, se ve muy reflejado ahora en la época de la pandemia, se vio bastante reflejado la disminución del tráfico. Entonces, eso ha ayudado, inclusive si uno ve lo que decía alguna compañera en un momento que tenía que trabajar hasta más, entonces para las empresas ha sido mucho más favorable el hecho de que la gente se quede trabajando en su casa.
aprovechando mejor el tiempo por el mismo hecho de que tienen que desplazarse. Cuando se desplazan, entonces el tiempo es mucho más largo, haciendo que pues no se optimice como tal. Entonces pienso que sí, ha favorecido bastante y sí va a quedarse por bastante tiempo, por lo menos muchos pienso que sí se van a coger. Listo, vale. Bueno, en ese orden de intervenciones sigue Camilo Montaño. Cuéntanos, Camilo. Buenas noches, primero que todo. Bueno, pues personalmente digo que el teletrabajo sí es un medio que se está utilizando más de lo común normalmente, pero también es un medio que puede ser en contraparte como tal a las personas que laboramos desde casa. ¿Por qué? Porque pues en el teletrabajo, como lo decía Diana, las empresas no tienen en cuenta tanto el horario laboral, sino las actividades a cumplir. Lo que pasa es que es un medio por el cual ahorita sí las empresas pueden optimizar su trabajo, se puede adelantar mucho trabajo en casa, pero también eventualmente eso nos va a afectar a futuro tanto en nuestra vida personal. Entonces creería que el teletrabajo sí es un medio que ahorita se puede utilizar, pero posteriormente creería que todo volvería a retornar en su manera como estaba, pues una vez ya pase como todo el tema de la pandemia, lleguemos a una solución pronta, pero sí es un tema como a trabajarlo del teletrabajo, como llegar a profundizar este tema. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias por tu intervención. Continúa Fernando Gómez. Ok, muchas gracias. Bueno, rápidamente 2 puntos. Bueno, rápidamente respondiendo a la pregunta anterior, sí hay cosas que no comparto, así como ni el capitalismo, ni el socialismo, ni los besitos, ni los abrazos pudieron evitar esta pandemia, esta pandemia que estamos atravesando, ni eso mismo va a poder evitar la próxima pandemia que vamos a tener dentro de unos 100 años, puede ser antes, pero puede ser después. La cuestión es qué tan fuertes somos como para resistir otra catástrofe de estas magnitudes. Eso número 1. Y número 2, respondiendo a la pregunta respecto a si el teletrabajo ha llegado para quedarse, sí, pero no es porque precisamente las empresas piensen que, bueno, lo que pasa es que mis empleados son más felices porque ya no van a tener tráfico. No, es que sencillamente los gastos de las empresas se disminuyen. Imagínense ustedes, no es la empresa la que tiene que estar gastando en electricidad. ¿Quién se beneficia? ¿Se le beneficia mi trabajador? ¿O se beneficia la empresa? Se beneficia la empresa, no tengo que estar pagando electricidad, no tengo que estarle comprando computadora, o al menos la mayoría no lo han hecho. Si el empleado pues tenía computadora en su casa, pues la energía y la internet ya corre por cuenta de él, ya no corre por cuenta mía. Entonces, esto ha llegado para quedarse, sí, pero más por los beneficios que pueden obtener las empresas. Y claro, desde luego que los empleados pueden obtener beneficios desde sus casas, pero hay que ver también la parte en la que hay que disciplinarse. Primero, ¿qué pasa con los padres? Bueno, de repente los hijos pueden decir, papi, o bueno, lo que pasa es que ahora ya estás todo el día en casa. No, hay que disciplinarlos de que papi y mami siguen trabajando y hay que disciplinarlos con que a tales horas no puedo y ya después de eso, pues fabuloso, ya nos entregamos otra vez. Y número 2, estamos hablando también de que si bien el teletrabajo es muy beneficioso, hay que luchar también con las distracciones. No te vas a poner a laborar enfrente del televisor, no te vas a poner a laborar enfrente, en medio, en tu cama, que lo más probable es que te vayas a quedar dormido. Entonces, fuera de todo eso, yo opino firmemente que el teletrabajo pues ha llegado para quedarse y va a seguir mejorando. Bueno, vale, ese fue el compañero Fernando. Luego va Javier. Buenas noches, nuevamente. Creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse, como dijo anteriormente el compañero, pero realmente esto no beneficia en nada a la salud de, digamos, que las personas como están ahorita en casa, ¿sí? Y se aumenta la cantidad de trabajo. Entonces, lo que genera esto son otras, digamos que otras situaciones de estrés laboral, de acumulación de trabajo. Las empresas hacen como una visualización de eso, aquí como estamos en casa, entonces aportemos más desde la parte intelectual y no tanto la parte física, y igual están interactuando en las dos modalidades, pues acá en Colombia, ¿no? Si se necesita la mano de obra, entonces
pues esa tiene que ser presencial. La parte, más que todo, y bueno, aunque algunas empresas han desplazado algunos como algunos productos que se pueden hacer en casa para trabajarlos desde allá, pero con todas las medidas de protocolo. Pero yo creo que en parte, digamos que no estamos preparados para teletrabajo. Yo diría que no, desde el punto de cómo lo veo yo, porque las empresas están sacando provecho de eso. No se preocupan por la salud de sus empleados, sino por cómo bajan los gastos y cómo generan ingresos. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted también. Sigue Cristian Padilla. Bueno, buenas noches para todas y todos. Yo pienso que el teletrabajo, más que llegar ahorita, el teletrabajo ya estaba. Lo que pasa es que estaba opacado, estaba oculto antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora el teletrabajo, llamémoslo de alguna forma, se destapó o salió a relucir, salió a flote debido a la pandemia. Tomando un poco lo que dice Luis Fernando y lo que dice Javier, eso tiene pros y contras. ¿Cuáles son los pros? De que el trabajador pues, no se tiene que desplazar a la empresa, se evita el estrés de los trancones, quizás conflictos laborales, entre otras cosas. ¿Cuáles son las contras en la casa? Y pues, apoyo mucho lo que dice Javier, es el estrés. Por ejemplo, una madre que trabaja desde la casa, tiene que estar pendiente de lo que está haciendo en el computador, del hijo. Entonces, el teletrabajo aumenta a pesar de que disminuye las cargas laborales en cuanto al desplazamiento, contacto con demás personas, pues aumenta mucho lo que es el estrés en la casa, de estar pendiente de una cosa, de la otra. Entonces, más que alivianar esas cargas, pues creo yo que lo que hace es un poco recostarse más como como lo dije ahora, hacia el estrés. Entonces, básicamente, pues el teletrabajo sí llegó para quedarse, pero trae sus consecuencias negativas. Muchas gracias. Bueno, para cerrar esta ronda de preguntas, continuamos con Arielin. Arielin. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, te escuchamos. escuchamos. Ok, algo que yo rescato de la pandemia es que vino a hacer muchos cambios a nivel mundial y en todas las facetas que nosotros nos pudiéramos involucrar o interactuar. Entonces, un análisis bien claro que yo hice fue, y quizás es bien vago, entramos en cuarentena el 20 y estuvimos saliendo ahí por julio, agosto del 2030, ¿sí? Porque todo, básicamente las tendencias ahora son mucho más diferentes y ahora la pandemia sí, algo así ya lo necesitaba el mundo. O sea, el mundo estaba muy apagado con la misma rutina y vino a un cambio totalmente el tema del COVID-19 y yo creo que sí lo ameritaba el mundo porque ahora la pandemia no vino a pedir de favor que trabajaran de forma como el teletrabajo o que trabajaran de casa, sino directamente vino a obligar a las empresas o a la mayoría de personas a que lo hicieran desde ahí porque no había otra forma de hacerlo. Entonces, el sistema, yo sí rescato, es que el sistema se ha acelerado y mucho del sistema tradicional educativo está cambiando y qué bueno que hasta este momento pues ya estén despertando. Por muchos años atrás el sistema educativo y aún lo sigue haciendo, pero es de ver cómo se va a comportar de aquí en adelante, ha sido muy desfasado y tradicional. Entonces, las herramientas tecnológicas, muchas personas no las conocen. Entonces, por ejemplo, con el teletrabajo, sí, estaba ahí, pero como que no era una prioridad. Hoy, después, post-COVID, si lo podemos llamar así, sí es una prioridad y sí se va a quedar.
porque es muy indispensable de aquí del 2020 en adelante. Gracias. Bueno, continuamos a ya la siguiente ronda de preguntas. Bueno, ¿creen ustedes que el papel del emprendimiento volverá a crecer o se estancará? Kevin, ¿te escuchamos? Bueno, pues yo creo que por lo menos aquí en Colombia no creo, no veo muy factible la opción de que el emprendimiento se desarrolle de una manera eficaz. Inclusive antes de la pandemia, el hecho de que una persona con ingresos medios, por ejemplo una persona de estrato 2, quiere iniciar un proyecto de emprendimiento, era casi como que aventarse al abismo, porque el Estado colombiano no garantiza unas políticas para que una persona con unos recursos limitados pueda prosperar en un emprendimiento independiente. Además, durante la crisis del COVID, he visto muchísimas noticias, muchísimos críticos de muchos periódicos explicando el por qué utilizaron el COVID como un negocio millonario, inclusive con la polémica que vimos en agosto con el tema del préstamo millonario a Bianca, que se sacó de las pensiones de los colombianos y tampoco se vio un apoyo a los pequeños establecimientos en Bogotá, que pues ya como dijo Karen anteriormente, más del 37% de los establecimientos pequeños en Bogotá tuvieron que irse a la quiebra. Y solo por mencionar Bogotá, en las demás ciudades, capitales, en pueblos, cuántos establecimientos no habrán quebrado por la situación y el gobierno no ha dado unas garantías para estas personas. Me imagino que en muchísimos países de Latinoamérica también la situación será muy similar, entonces no, después del COVID no veo un interés por parte del Estado en mejorar las condiciones para los pequeños empresarios. Kevin, muchísimas gracias por tu intervención. Cedemos la palabra a Javier. Hola, ¿escuchan? Sí. Bueno, la situación del emprendimiento, como dijo Kevin, en Colombia siempre ha estado como fracturada, podemos decirlo, porque el interés de algunas, digamos, desde la parte de los bancos y la parte del Estado en cuanto a crecimiento para esas pequeñas empresas realmente ha sido corto, aunque ahorita dentro de la pandemia se vio que lanzaron como unos auxilios o unas ayudas, pero digamos que todo esto ha sido como de una forma, no para todos, ha sido disfrazada, ha tenido como un resultado de a quienes realmente pueden pedir ese beneficio, y eso no favorece a las empresas pequeñas. Yo creo que el aporte desde los gobiernos o el gobierno, pues en el caso de Colombia es algo mínimo, y es que también creo que deberían de apuntarle más, o deberíamos de apuntarle a que el crecimiento, el desarrollo desde los jóvenes, o sea, de todas las personas que tengan un emprendimiento, se debe apoyar. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Vamos con María Guijo, ¿te escuchamos? Bueno, yo pienso que realmente los estratos acá en Colombia, pues en conocimiento por encima como del 1 al 3, la mayoría pues viven o vivimos de emprendimientos, ¿no? El problema de la pandemia que afectó tanto económicamente a Colombia, pues obviamente afectó a la gente de estrato alto, pero afectó pues a la gente que trabaja diariamente, ¿no? Al señor que salía a vender tintos, a la señora que vendía jugos, al que vendía dulces, al que vendía cosas en Transmilenio. Es gente que de esta forma quizás no es un emprendimiento
formado como se debería hacer, pero pues es porque no tienen el conocimiento y la gente sale a buscar sus recursos. Entonces, la mayoría de personas en Colombia, que es de estratos 1 a 3, viven de su emprendimiento y de su diario, ¿sí? Entonces, pues a la gente le afectó mucho económicamente que dijeran, por ejemplo, la señora que vende tintos a las 4 de la mañana, no es un emprendimiento, cuando pues prácticamente mantiene a toda su familia con eso, cuando trabaja en eso todo el día. Y todo eso se acabó pues con la pandemia, porque la gente dejó de salir y como ya lo dije algún compañero, son estas personas, el gobierno no está haciendo nada para apoyar a la gente que vivía del diario vivir. Entonces, pues todo este tema del teletrabajo, del estudio virtual, pues acabó con sus emprendimientos y con su único recurso. Entonces, los emprendimientos pues tienen que volver, o sea, tiene que haber un punto donde tiene que hacerse porque pues esa gente vive pues del diario. Entonces, ese sería como mi aporte. Muy bien, María, muchas gracias. Damos la palabra a Diana Vega. Gracias. A ver, yo creo que el gobierno nunca como tal ha hecho mucho porque apoyar a la gente para hacer el emprendimiento como tal. El emprendimiento es porque la gente lo quiere realizar y pone y enfoca sus objetivos y lo que lo quiere hacer. El que quiere realizar su emprendimiento tiene que, como dicen, buscar la manera de asociarse o de buscar, de apoyarse unos con otros, y en este momento pienso que es la oportunidad de la gente que quiere verdaderamente hacer su negocio, de unirse y de ser un poco más solidario y unirse para formar fundaciones, sociedades, colectivos, y apoyarse los unos con los otros para poder comenzar a realizar el emprendimiento que siempre la gente ha querido, porque si uno se queda ahí esperando a que el gobierno lo apoye, le dé subsidios, realmente eso nunca se ha visto, o sea, nunca se ha visto esa parte. Fíjate nomás lo que veíamos de lo de los bancos. El otro día yo me encontraba con una viejita que me decía, no, me dijeron que refinanciación y no sé qué, y que no me iban a cobrar intereses, y ahorita lo único que estoy pagando son intereses. Entonces, realmente yo pienso que el emprendimiento es de cada uno, el que lo quiera hacer, el que busque la manera de hacerlo, pero de una manera muy independiente, sin esperar a que a uno lo apoyen o lo empuje un poco el gobierno. Gracias. Muy bien, Diana, muchas gracias. Vamos con Oscar, ¿te escuchamos? Oscar López, ¿te escuchamos? Listo, listo. Bueno, yo lo que quiero decir es que sí, las personas, los seres humanos, siempre podemos ser emprendedores. Tenemos una gran imaginación y digamos en las circunstancias más adversas podemos inventar cosas tremendas. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el compañero que dijo que incluso antes de la pandemia era muy difícil emprender en Colombia. Yo estoy de acuerdo con eso porque la sociedad es más que la suma de los individuos. Es decir, puede que hayan individuos muy originales, ¿sí? Individuos, digamos, muy peculiares que digamos, logran cosas, ¿sí? Pero eso es más como la excepción que la regla. Yo creo que los individuos, actores sociales, personas como los querramos llamar, necesitan de condiciones sociales que posibiliten desarrollar esas capacidades, ¿sí? Esas capacidades humanas. Entonces, lo que yo creo es que el emprendimiento, digamos, un emprendimiento significativo no se va a ver. Lo que se va a ver es una mejora en la economía con la reactivación, ¿sí? La economía va a mejorar, pero eso no se traduce en la sociedad, por lo menos no en la sociedad colombiana, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a ver que en las noticias, en los medios nacionales van a decir, sí, mejoró tantos puntos porcentuales la economía. Pero en el común denominador de los individuos, de los colombianos, vamos a seguir, digamos, con muchas dificultades, con mucha precariedad.
De hecho, la pandemia mostró, o sea, esas contradicciones, esas paradojas de la sociedad colombiana y me atrevería a decir que de las sociedades latinoamericanas. Es decir, Colombia, digamos, en la última década ha mostrado un crecimiento, sino un crecimiento económico, digamos, si no muy amplio, sí un crecimiento, digamos, más o menos constante. Sin embargo, en el lapso de 6 meses, el estancamiento económico produjo que el desempleo aumentara, creo que 2 puntos porcentuales, que no se había visto en varios años. Digamos, mostró fenómenos como la pobreza oculta, ¿sí? Gente, digamos, de estratos altos, de estratos socioeconómicos altos, que aparentemente viven en condiciones, digamos, de riqueza, ¿sí? Pero que realmente no lo son. Entonces, esas son las contradicciones que se ven en nuestras sociedades. Digamos que no hay una redistribución de la riqueza, la economía crece, pero crece para algunos, no para todos. Gracias. Gracias a ti, Oscar. Por último, escuchamos a Karen. Ok, bueno, hay algo que a mí me carcome la cabeza y es pensar que el emprendedor más importante de nuestra cadena, de nuestros países bastante aún indígenas, son los campesinos, ¿sí? Entonces vemos que el emprendimiento de ellos nunca se ha respetado. El campesino aquí dice, vamos a exportar aguacate, vamos a exportar nuestros bananos. El pequeño obrero en Bucaramanga dice, no, yo quiero exportar mis zapatos, mi producto colombiano. ¿Y el gobierno qué ha hecho? No, señores, aquí no vamos a exportar nada, es más, vamos a importar. Vamos a traerles papa, vamos a traerles café, vamos a traerles aguacates y ustedes miren cómo se las arreglan. Y decir que no podemos esperar nada del gobierno suena como tan mal. O sea, nos hemos acostumbrado tanto al no recibir, nos hemos acostumbrado a que nos marginen, entonces la única salida que vemos es, bueno, de ahí no se puede esperar nada, ¿qué se le va a hacer? No se apoyan emprendimientos y por el contrario los están hundiendo. ¿Qué tipo de sistema gubernamental que tiene 3 dedos de frente es capaz de marginar al que le da de comer? Es la tierra de donde salen los alimentos y en vez de colaborar al campesino, por lo menos para que la tierra donde cultiva sea de él, le estamos cobrando impuesto tras impuesto, le estamos subiendo al precio de las semillas, le estamos subiendo al precio de los, bueno, ay, se me olvidó el nombre en ese momento, de los productos herbicidas que ellos utilizan. Les estamos inflando la canasta familiar. Hay intermediarios entre productor y consumidores. ¿Y quién se queda con la plata? Realmente esos emprendimientos pequeños que serían los que deberíamos estar apoyando, que serían los que deberían estar potencializados, en un momento como esa pandemia que nos enseñó que el alimento de la tierra es el más importante, que darle de comer al prójimo es como una satisfacción personal, el ayudar, nos está mostrando que somos tan inhumanos que compramos productos que no son de acá, que en vez de colaborarnos entre hermanos, porque no importa la nacionalidad o el lugar de origen, somos hermanos. Estamos comprándole a un sistema capitalista que está marginando al que verdaderamente bueno, al que verdaderamente nos da de comer, le está quitando la papa de la boca al que pone la papa en nuestra boca. Gracias. Gracias, Karen, por tu intervención y por tu reflexión también. Ya vamos entonces a la última pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cómo cree usted que cambiará la educación tras la COVID-19? Listo, dale, Kevin Morales. Bueno, ¿sí me pueden ver bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo considero que por ahí en estos próximos meses, inclusive este próximo año, la educación va a ser mayormente virtual. Se va a recurrir a herramientas virtuales para llevar a cabo las labores académicas. Últimamente
el Ministerio de Salud aquí en Colombia, inclusive en muchísimos otros países de Europa, pero pues esos ya son países desarrollados. Me quisiera enfocar más en el contexto latinoamericano. Desconozco si en otros países ya estén llevando a cabo esto, pero por lo menos aquí en Colombia el Ministerio de Salud ya está planteando unos proyectos piloto para regresar a clases presenciales. Estuve leyendo por ahí que FECODE, el Sindicato de Educadores de Colombia, eh, está en contra de estas directrices que está llevando a cabo el Ministerio de Salud porque dicen eh, que esto sería como eh, poner en riesgo la salud de los estudiantes al momento de iniciar con las clases presenciales. De momento, los educadores mismos dicen que lo mejor seguirá seguir llevando a cabo las clases virtuales con las herramientas que se han ido llevando a cabo para no exponer la salud de los chicos, de los estudiantes, y no como volver a otra vez con un pico de rebrotes, por ejemplo. Entonces, yo considero que la educación se va a llevar mayormente con las herramientas virtuales como lo hemos llevado a cabo. Yo sí extraño la presencialidad, me gustaría volver a clases presenciales, pero no creo que sea lo más prudente, entonces considero que lo más pertinente sería llevar a cabo las clases como desde la virtualidad como se ha ido llevando haciendo. Listo, muchas gracias por tu intervención. Sigue Javier. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Bueno, Javier. bueno, pues la verdad yo creo que se va a quedar durante un tiempo más las clases virtuales, ya que pues no podremos, si volvemos a la presencialidad, podemos llegar a unos picos muy altos, y se estarían perdiendo como las futuras generaciones, ya que pues se comenzarían a morir los jóvenes. Em, yo también creo que sería bueno más adelante tener pasos de alternancia, o sea, que algunos chicos vayan al colegio y que otros no. Más sin embargo, creo que es un poco excesivo para los profesores, ya que tendrán que hacer unos trabajos extras. Yo creo que mucho más adelante varios colegios se van a quedar con la virtualidad, ya que de pronto se hace mucho más fácil. Y como dijeron una vez, pues no se aprende mucho, pero pues sería mucho más fácil porque lo único que se está haciendo es entregar trabajos. Entonces, pues yo la verdad prefiero volver a clases presenciales, pero pues por ahora nos toca en clases virtuales. Bueno, se cede la palabra a Cristian Padilla. Bueno, claro que sí. ¿Cómo cambiará? Pues yo lo veo desde mi punto de vista negativo, porque vamos a hablarlo como estudiante que soy. En algunas ocasiones cuando estamos en los salones de clase tendemos a distraernos y en la virtualidad pues es mucho más complejo porque o yo de cierto modo en ocasiones no presto la atención necesaria. Entonces, esta para bien, no. No porque, como decía ahorita Kevin, creo que sí, hay muchas oposiciones, porque por más que el gobierno quiera sacar alternativas, quiera plantear estrategias, la oposición siempre las va a tumbar. Y pues de alguna forma, y según varios análisis, con fundamentos bien argumentados. Entonces, por el momento que vaya a cambiar, yo pensaría que no, o sea, todo va a seguir estando dentro de la virtualidad y eso es algo negativo porque pues los jóvenes no, o sea, no estamos tan acostumbrados a estar o sea, detrás de una pantalla, tantas horas, tantos distractores, entonces se va a ir, no sé, minimizando o detractando un poco lo que es la educación ahorita en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Listo, vale.
Bueno, Mónica Muñoz, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Ok, pues como estudiante de mi último año de bachillerato, bueno, soy de El Salvador, comparto mi caso desde mi perspectiva y en cómo me ha afectado todo esto de la virtualidad. Pues comparto bastante la opinión que hace rato dio nuestra compañera Karen. Eso de la virtualidad ha sido bastante, hasta cierto punto, estresante para la mayoría de jóvenes, puesto que no es algo a lo que estábamos acostumbrados. Todo empezó muy de repente, pues fue de un día para otro que dijeron, bueno, vamos a tomarnos 2 semanas mientras esperamos a ver qué dicen, a ver si regresamos a la escuela o no. Y pues así fuimos con el tiempo, los maestros, todas las instituciones se pusieron de acuerdo, hicieron todo lo posible para que pudiera llevarse a cabo este año virtualmente. Ha sido bastante difícil ya que muchos de los maestros, así como decían, no estaban totalmente capacitados para una virtualidad así, dando esa educación. Ya sea por problemas de internet o porque no saben utilizar correctamente las herramientas, se fueron dando varios inconvenientes, como, bueno, este año me tocaba hacer una prueba que es como la que se hace todos los años en los penúltimos años, se le llama PAES. Esa prueba teníamos que prepararnos porque dependía mucho, esa nota dependía mucho para nuestro final de año, pues no se hizo, tuvieron que adaptar, estamos por hacer la prueba avanzo, le pusieron, pues estamos ahí con ese estrés porque nos saturaron demasiado, hemos estado así como, bueno, en mi caso he tenido mucha ansiedad por el hecho de que hay mucha tarea y tienen mucha razón en lo que dicen, que no hemos aprendido ni la mitad de lo que hubiéramos aprendido con clases presenciales, pero creo que eso de las clases virtuales va a costar mucho. Yo creo que para el siguiente año sí van a seguir siendo virtuales. Puede que varíen, puede que sea intermitente y que un día vayan al colegio y que al siguiente sea virtual, pero son cosas que poco a poco se van a ir viendo y creo que nos tenemos que adaptar, aunque viendo todos los factores, sí tenemos que tener bien en cuenta cómo esto nos ha afectado y cómo vamos a seguir nosotros con todo esto. Así que esa es mi intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias por ponernos un poco en contexto. Listo. Sigue Javier Aldana. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Creo que va a cambiar bastante la educación y también va a cambiar bastante la forma de aprendizaje a la que estábamos acostumbrados. Yo, casi toda mi vida he estado estudiando de una forma semipresencial, donde hay contacto con la virtualidad y hay contacto en algunas formas de ir al colegio, a la escuela o la universidad a interactuar con compañeros. La verdad se me hace una modalidad buena. Creo que a lo que estamos enfrentados, digamos que muchas de las personas que estamos ahorita en el proceso de la educación en vía a lo que pasó con la pandemia, es que nuestra autonomía de aprendizaje está un poco como desvalorada, lo podría decir, o sea, no la hemos usado realmente, casi, pues podría decir que nunca se usa, porque pues para aprender temas de matemáticas y para aprender temas de biología o cosas así, se nos dificulta un poco coger la pantalla, hacer una investigación, unirse
virtualmente con otros compañeros para elaborar algún trabajo, eso se nos dificulta. Pero yo creería que el cambio puede ser positivo si se da entre las dos situaciones, ¿sí? Como dijo por ahí Javier Sebastián, una alternancia de la situación daría algo, un efecto bueno, pues mientras que salimos de todo esto. Creo que es el reto que tienen los ministerios de educación. Y nosotros también como personas, ¿no? O sea, cómo vemos el lado positivo de aprender autónomamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos con Karen. Gracias, Rafa. Bueno, yo quiero contextualizarnos en otro punto, más allá de la ciudad, más allá de nuestras comodidades tecnológicas y sociales. ¿Qué pasa con los niños que no tienen acceso a Internet? Vuelvo y retomo el ejemplo que puse principalmente al inicio de este conversatorio, que fue el caso aquí en Cajicá. Muchos niños no tenían el Internet. Habían 3, 4 niños por hogar y un computador. Hay una falta de dotación tecnológica, una falta de aprendizaje, no solo para los niños, también para los docentes. ¿Cuántos docentes no tuvieron que ahorita endeudarse para comprar el computador y sacar de su mensualidad una cantidad alta de dinero pues para colocar un buen internet en la casa, para seguir trabajando? No estamos dotados en unos países como nosotros, donde la tasa de pobreza es tan alta, que nos la muestran de otra manera en informes, sí, pero que realmente uno sabe y uno ve que cada día la pobreza aumenta, que lo que pasa es que lo que hacen es bajar el número, creo que es, para que se vea que hay resultados, pero realmente no lo saben. ¿Cómo le enseñamos a una mamá que tiene 3 hijos a hacer de mamá, de profesora y ayudar en la casa? ¿Cómo hacemos ese proceso? Más allá de nuestras comunidades, más allá de lo bonito que tenemos alrededor, porque somos afortunados de tener un celular o un computador aquí con internet a la mano, pero las comunidades que no, ¿cuántos niños dejaron de estudiar? ¿Cuántos niños no tienen cómo acceder a esto y tuvieron que retirarse de los estudios? ¿Cuántos jóvenes que estaban en la universidad haciendo primero, segundo, tercero o el semestre que estuvieran haciendo tuvieron que retirarse porque no había internet? O se compraba el computador y se pagaba el internet, o se pagaba la cuota mensual de la carrera. Entonces, acostumbrarnos a algo que nos beneficia a unos pocos y que perjudica a otros es solo un retroceso. Es solo vivir dentro de una burbuja de cristal donde estamos acomodados, donde opinamos en nuestro ambiente, pero que no somos capaces de mirar al otro. Venga, mi vecino tendrá internet. ¿O será que el niño de al lado necesita ayuda para las tareas? ¿O será que realmente están aprendiendo? ¿Cómo estará haciendo el profesor de tecnología que no sabe aprender el DVD? Eso es lo que, o sea, yo no sé, suena muy reflexiva y todo, pero a estos 18 años que me echo encima, he aprendido eso, a vivir como el otro, a ver al otro cómo está con lo que vive, cómo se puede ayudar. Venga, yo le ayudo con el tema de español y tengo un amigo que le puedo ayudar con lo de matemática, pues para que usted aprenda. Más allá de llenar la guía, más allá de enviar un correo con respuestas sosas que mi compañero me envió para que yo le enviara, para que yo le reenviara. ¿Qué estamos haciendo mal para acostumbrarnos a algo que solo beneficia a unos pocos? Bueno, pues interesante tu punto de vista. Vamos con Carmen. Bueno, pues la verdad, lo que dice Karen es cierto. Y pues complementando con eso, realmente a mí me preocupa muchísimo la calidad de la educación que va a quedar. Es que, y eso lo dijo un compañero al principio, uno de los jóvenes que habló al principio, es cómo, cuáles son los soportes reales en la educación. Todo va a ser muy mediocre y la educación va a ser tan mediocre. De hecho, ahorita mismo la Nacional, ¿qué dijo ahorita? La Nacional dijo, voy a recibir estudiantes con el ICFES, cuando el ICFES realmente no es una evaluación de peso.
Entonces, realmente para mí es muy preocupante la calidad de la educación y vamos a seguir, si Colombia es un país tan fácilmente manipulable por una falta de educación, pues ahorita va a ser mucho peor y en lugar de ir para arriba, pues vamos a ir para abajo. Entonces, los jóvenes sí que menos van a tener criterio, no va a haber un apoyo real para un país con una deficiencia tan grande como esa. Seguramente muchos jóvenes con la misma situación económica, que va a hacer que los pocos o los estudiantes, los que estaban estudiando, pues se tengan que salir porque tienen que trabajar para colaborar en sus casas, seguramente. O sea, además de que es de mala calidad, seguramente la deserción va a ser altísima. Entonces, no, pues quería aportar ese pedacito a lo que, y apoyar lo que Karen estaba diciendo. Bueno, vale. En ese orden de ideas terminamos esta ronda de preguntas. Muchas gracias por todas las intervenciones. Muchísimas gracias. Por último, Catherine Osorio, de la ONG Mentes Jóvenes, hará la conclusión del foro. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Mi nombre es Catherine Osorio. Para mí es un placer estar reunida con jóvenes de la región que tienen tan claro lo que está sucediendo, que tienen ideas y perspectivas tan interesantes de la situación. Hay muchos puntos que podemos rescatar de este foro, demasiado diría yo, sobre todo en el área de educación, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología. En definitiva, podemos ver que Colombia y El Salvador tenemos muchas similitudes en las situaciones sociales que se están viviendo, muchas similitudes con respecto al desinterés de nuestros gobiernos a poder crear oportunidades, a poder apoyar a emprendedores, a las personas de grupos vulnerables. Hubo algo que se resaltó también dentro del foro, que es el apoyo a los agricultores y el apoyo a las comunidades indígenas, que nosotros acá en El Salvador también tenemos comunidades indígenas que sí han sido invisibilizadas sistemáticamente y respetadas también. Entonces, creo que lo que podemos concluir de todo esto es que como jóvenes no solamente podemos ver la realidad que tenemos, sino también podemos hacer actividades, hacer propuestas desde nuestras comunidades, desde nuestro círculo, para poder mejorar la situación. Muchas personas dicen que después de que pase toda la pandemia vamos a volver a la normalidad. No debería ser así. Debemos volver a una realidad diferente, a una realidad donde sí se respeten los derechos humanos, a una realidad donde sí se vea como prioridad el medio ambiente, la salud, la igualdad de las personas, donde se vele por el desarrollo económico, social, el desarrollo integral, viendo a la persona como el centro del desarrollo. Algo que se tocó mucho también fueron las desigualdades con respecto a las TICs, la brecha digital. Hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, en cuestiones de educación acá en El Salvador, hay muchas instituciones educativas que ni siquiera tienen infraestructura. Hay lugares en El Salvador donde todavía ni siquiera hay luz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que los chicos van a recibir educación virtual y donde ellos viven no tienen acceso a servicios básicos como la luz y el agua potable? Entonces debemos comenzar no solamente a analizar estos hechos y a reflexionar en estos hechos, sino también a ver qué acciones podemos tomar desde las juventudes para cambiar esta situación. Y lo mencionaban por ahí, el trabajo en colectivo, desde sociedad civil, desde lo que está haciendo el gobierno local como ustedes, esta sensibilización son los inicios para luego crear proyectos, programas que puedan cambiar la situación de las personas.
Y bueno, de nuestra parte como mentes jóvenes, agradecerles el tiempo, agradecerles el interés, las participaciones estuvieron excelentes cada una de ellas. Felicito mucho a todas las personas que participaron, a Tatiana, por toda esta gestión, de verdad, felicidades. Creo que se creó un foro muy bueno donde salieron muchos análisis, muchas perspectivas que ahora nosotros como jóvenes salvadoreños podemos conocer de Colombia y ustedes de Colombia pueden conocer cómo es la realidad acá también. Y nada más agradecerles. Esperamos las futuras actividades que vamos a tener también con muchas ansias por parte de nosotros. Y nada más agradecer a todos y a todas el apoyo. Catherine, igualmente muchísimas gracias a ustedes en El Salvador por permitirnos este espacio, a cada uno de los participantes, de verdad, muchísimas gracias. Espero pues haya sido muy fructífero este espacio de participación, este intercambio de vivencias y experiencias pues con otros jóvenes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.